Buenas tardes, soy Carlos Alonso y mis compañeros Antonio Franco, Ezequiel Galisteo, Rebeca Maroto y yo hemos investigado sobre el mindfulness y su aplicación en los ámbitos educativos y de las actividades físicas. ¿Pero qué es mindfulness? La traducción literal de mind es mente, la de fulness es plena. En español se entiende mindfulness como atención plena, que es un tipo de técnica mediativa usada desde los años 90 y promovida por el biomédico Jon Kabat-Zinn para reducir el estrés. Por ello hemos titulado nuestro proyecto como atención plena, una herramienta para futuros entrenadores de actividades físicas y deportivas. Pero, ¿pensáis que pretendemos que un jugador de fútbol, por ejemplo, se ponga a meditar mientras juega? ¿Tú qué piensas, Antonio? Esta pregunta quedará resuelta al terminar la presentación, por lo que vamos a empezar por contar cómo se nos ocurrió la idea de investigar sobre la atención plena. Durante el transcurso de la asignatura hemos estudiado una serie de temas que nos han hecho ver que todos trabajamos con conceptos psicológicos, la necesidad de que haya coherencia entre conducta, sentimiento y pensamiento. Que la conducta tiene un carácter adaptativo. Que una de las formas del aprendizaje deportivo es mediante la interacción con el entorno, espontánea e intuitiva. Esto está relacionado con el estado de flow. Algunas características de este estado son el hacer solo una cosa, actuar sin esfuerzo, la percepción alterada del tiempo y desaparece la preocupación. También hemos aprendido que las conductas no deseadas se pueden modificar, por ejemplo, usando la técnica de detención del pensamiento. Que los pensamientos y las emociones juegan un papel importante en el comportamiento, influyendo en la activación, la motivación, el estrés. Así es, Antonio. Ahí llegamos a un punto decisivo cuando se dio el tema de la ansiedad. Esta se expresa a nivel cognitivo y somático. Una forma de regularla son las técnicas respiratorias y las relajaciones. Se destacó el papel importante que juega la autoconfianza para equilibrar los niveles de ansiedad. Todo esto estaba muy relacionado con lo que conocía de mindfulness y con técnicas que se emplean en pilates y yoga, incluidas en los planes de estudio de grado superior de deporte, especializados en centros deportivos. Por ello, nos surgió la curiosidad de encontrar artículos científicos que aplicaran el mindfulness en distintos ámbitos para tener una visión más global. Hacer alguna práctica para ver cómo afecta la ansiedad estado, si fuera posible, con el objetivo de comprobar si podría ser un recurso útil para futuros entrenadores inmersos en un proceso de estudio y de adquisición de habilidades físico-deportivas expuestos a múltiples estresores tanto a nivel físico como cognitivo. Encontramos unas 400 entradas sobre mindfulness en World of Science. Nos centramos en la traducción y lectura de 8 artículos que agrupamos en 4 pilares. Lo más importante que encontramos en los artículos del rendimiento deportivo fue que reducían la evitación de la experiencia, ayudó a los atletas a salir de su autoorientación y vagancia mental, previniendo las respuestas impulsivas. Ayudó a la toma de conciencia de juicios automatizados, pensamientos negativos, quitándoles valor o aceptándolos, y produjo cambios positivos en el estado de ánimo, disminuyendo el estrés y la ansiedad a largo plazo. En los deportistas lesionados se puede aprovechar el uso de atención plena como parte de la rehabilitación, aumentando su tolerancia al dolor, centrando su atención en la tarea y aceptando el propio estado, lo que disminuye la frustración. Los entrenadores que adoptan una pedagogía no lineal, capacitados en atención plena, promueven hábitos mentales beneficiosos, como la tolerancia a la incertidumbre, el acceso a la intuición, la flexibilidad cognitiva y la regulación emocional, mejorando su salud ocupacional y la capacidad para crear y mantener una relación de apoyo con los estudiantes. Y por último, en el ámbito universitario, los estudios realizados con mindfulness
Dicen que mejora el autocontrol y la conciencia, aumenta la percepción de autoeficacia, favorece las estrategias de afrontamiento o recuperación, mejora la atención, rendimiento cognitivo, disminuyendo el estrés, la ansiedad y la depresión, regulando las emociones y la motivación. En estos estudios se realizaron prácticas de entre 10 y 15 minutos diarios de mindfulness, en algunos casos cara a cara y en otros mediados por aplicaciones, durante 6 u 8 semanas, con grupos de entre 30 y 45 personas aproximadamente. Pero en nuestro caso, como Ezequiel os puede contar, la participación no fue tan amplia. Así es, Rebeca. Mi intención era conseguir los datos de la primera medición de ansiedad, de autoconfianza. Esta en clase el día 12 de noviembre. Para posteriormente, el 10 de diciembre, hacer una segunda medición tras una meditación de mindfulness guiada y así realizar una comparación entre ambas. Al terminar la medición se propusieron varias cuestiones. Una, volver a pasar el cuestionario por web form asociado a una tabla Excel con la fórmula, facilitando el tratamiento de datos. En esta participaron 25 personas. 2. Pedimos voluntarios para hacer 6 días más de mindfulness mediante una app, ya que fue un método usado en algunos de los artículos científicos encontrados, y así terminar haciendo una última medición el día 16 de diciembre. En esta experiencia participaron 13 personas. En la primera medición solo logramos los datos de 8 personas. Finalmente solo teníamos datos de 5 personas coincidentes en las 3 mediciones. Ya teníamos datos, pero no teníamos claro que fueran suficientes para sacar conclusiones. Por lo que Rebeca contactó con algunos participantes. ¿Qué fue lo que te dijeron? Primero, volver a agradecerles su ayuda a estas personas y sin entrar en detalle, algunas opiniones sobre la aplicación de mindfulness fueron que ya habían utilizado estas aplicaciones anteriormente, pero que no pueden parar la cabeza, o que la habían usado en algún momento por ansiedad, pero que durante esta semana no habían conseguido concentrarse, que la aplicación ayuda. Para tener una visión de conjunto de los datos hicimos la media de clase y así ver cómo progresaban los ítems medidos, como podéis ver en esta gráfica. Las conclusiones a las que llegamos fueron que la autoconfianza baja en un primer momento, inferior al 60%. La ansiedad tiene una evolución creciente. Entendemos que por la cantidad y calidad de los estresores propios del primer año de universidad, incertidumbre, exigencias físicas, novedad de conceptos y métodos. Tras la práctica de mindfulness se observa un descenso de la ansiedad somática. Esto redunda en el uso de técnicas de relajación y respiración como medios útiles y se da un ligero aumento de la autoconfianza. Con lo que no podemos probar que la práctica de atención plena haya conseguido algún resultado que pueda ser útil para los sujetos intervenidos. Entendemos que por la brevedad de su uso. Aunque observando los datos de los 5 sujetos nos cuestionamos 1. Si las respuestas están influidas por experiencias previas o expectativas sobre la práctica. Algo opuesto a lo pretendido con la atención plena, que es no juzgar los procesos mentales. 2. Si los medios telemáticos pueden incidir negativamente sobre los resultados, ya que la tecnología incrementa el estrés, la procrastinación y la impaciencia. 3. Si han usado la aplicación de mindfulness de la manera adecuada o durante el tiempo suficiente. Y 4. Si el tomar conciencia de la falta de control sobre el momento ha hecho que descienda su autoconfianza, ya que existen en el proceso de aprendizaje fases de transición o periodos de inestabilidad que producen una falta de progreso percibida. Para concluir, entendemos que a pesar de las limitaciones de este estudio, los resultados e indicios encontrados en los artículos que hemos citado pueden ser alentadores en cuanto a la incidencia positiva de aumentar el tiempo de aplicación de técnicas de atención plena para la autogestión de futuros entrenadores, pudiendo ser aplicado tanto a la regulación de su propio proceso de aprendizaje como a posteriori, ya sea en la docencia, como docentes o como entrenadores deportivos, para gestionar las situaciones estresantes y posibilitar así mejoras en el rendimiento de los deportistas, reforzando su autoconfianza.